Amén. Hermanos, yo tengo ya 31 años en los caminos del Señor. Y bueno, por la gracia de Dios, 31 años. Yo sé quizás aquí hay hermanos que tienen más años en el Señor, pero recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, desde ya con ese primer amor, ¿no? Todos hablamos del primer amor, aunque nunca debe desaparecer ese primer amor. Pero hermanos, han ido pasando los años y por la gracia de Dios me mantengo todavía fiel al Señor, no por mi fidelidad, sino porque Dios es fiel conmigo, ¿no? Y creo que todos podemos dar testimonio de que nuestra vida seguirá siendo una historia de la fidelidad de Dios. Eso me ha sorprendido y eso ha afectado mi vida. Y porque si miro todos los años que han pasado, yo puedo darme cuenta de que también cuántas veces he pasado por desiertos. Y lo peor que me ha tocado vivir es que a veces pasando ese desierto he tenido que guardar una apariencia ante los demás. Como que el hermano Giovanni no tiene problemas. Y a veces los líderes pasamos por eso, ¿no? Tenemos que dar una apariencia de que todo está bien. Pero muchas veces no es así. Y quizás muchas veces también ustedes se han dado cuenta. Y también en todos estos años muchos me han conocido y saben también cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos. Y seguramente muchos son más mis defectos que mis virtudes. Pero hermanos, han pasado tantos años y no sé cuántos años más pasarán. Y yo quiero acabar. Tenemos a ejemplo, nuestro hermano Pablo decía que quería acabar la carrera con gozo. No quiero acabar mi carrera cristiana como un viejo amargado. ¿No? Los viejos dicen de que se van volviendo cada vez más renegones. Y yo no quiero acabar mi vida como un viejo renegón de ninguna manera. Quiero acabar la carrera con gozo. Desde ya, la buena obra que empezó el Señor Jesucristo, creemos firmemente todos que la está perfeccionando y perfeccionando, ¿no? Y siempre les digo esto de que seguramente que hay muchas cosas que no te gustan de mi vida, pero tenme paciencia porque el Señor todavía no ha acabado su obra. El día que acabe su obra, entonces estaré completamente perfecto como cada uno de nosotros. Esa es la obra que Dios ha empezado y la seguiré haciendo, ¿no? Quiero terminar como Pablo dijo: he peleado la buena fe, he acabado la carrera, ¿no? He peleado la buena batalla. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero hermanos, he aprendido esto en estos más de 30 años que tengo en el Señor. Ayer estuvimos un rato reunidos los encargados de las diferentes iglesias y Dios nos habló, y eso me hizo pensar y reflexionar. Porque justo ayer en la mañana yo le clamaba al Señor: Señor, yo quiero andar siempre en tu gozo. Pero muchas veces también soy débil y hay veces no es así. Pero damos gracias a Dios que Él siempre tiene muchas veces en el momento oportuno una palabra para levantarnos. Pero he aprendido esto, hermanos, cuán importante es vivir siempre en la presencia de Dios. Y creo que los que estuvimos ayer en la reunión con los demás líderes, ese fue el mensaje que Dios nos dio. Cuán importante, hermanos, es estar viviendo siempre en la presencia de Dios. Porque Dios quiere comunicarse a través de nosotros, pero tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Y hermanos, la presencia de Dios, quiero comenzar diciéndoles, la presencia divina va a ser un terror para el malvado. ¿Ok? La presencia divina va a ser un terror para el malvado. Para aquel que ha rechazado este tiempo de gracia, un día va a estar delante de la presencia de Dios. Eso no lo puede dudar absolutamente nadie. Si hoy día no lo quiere reconocer, tarde o temprano va a estar en la presencia de Dios. Y ojo, hermanos, los creyentes no nos hemos librado, que hay un juicio también para los creyentes. Vamos a estar un día en la presencia de Dios. Pero lo que sí tenemos claro es que la presencia de Dios para el malvado va a ser un terror. Sin embargo, para el creyente es un consuelo la presencia de Dios, saber que Dios está siempre en todo lugar, por donde vayamos, siempre va a estar Dios con nosotros, aunque es triste también, hermanos, que muchas veces perdemos la conciencia
de la presencia de Dios. Y eso es posible en el creyente que puede perder la conciencia de la presencia de Dios. Y lo triste es que puede ser insensible y ya no anhela vivir con ese gozo, que Dios lo use, con esa hambre que tenía, con esa sed que tenía, con ese fuego que tenía cuando quería hablar a otros a Cristo y quería hablar a Tutirimundi de Cristo. Y podemos perder la conciencia de su presencia. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios, otras cosas han tomado su lugar. Y podemos, hermanos, debilitarnos, otros estar enfermos y otros, si somos hijos de Dios, Dios llevarnos a su misma presencia por su promesa. Y yo quiero hablarles en esta noche la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos va a hablar, yo encuentro que nos va a hablar advertencias y exhortaciones. Y yo quiero en esta noche, empezando con un primer punto, quiero hablarles sobre la advertencia que Dios nos habla acerca de este tema tan importante de su presencia. Quiero comenzar diciéndoles que la Biblia nos da una serie de advertencias. En cuanto a Israel, por ejemplo, ustedes saben que la vida de Israel fue un pueblo muy duro de servir. Fue un pueblo muy rebelde, a pesar que Dios se manifestó con este pueblo de una u otra manera. Su bondad, su misericordia fue grande de Dios. Pero las cosas malas que hizo Israel, todas las cosas que le sucedió a Israel, todas las cosas que realmente nos deja admirado cuando nosotros leemos todo lo que Dios hizo con este pueblo y todas las cosas que se permitió, pero la Biblia nos dice que estas cosas del pueblo de Israel, las cosas malas que hicieron al pueblo de Israel, han quedado como una advertencia para nuestra vida. Es lo que nos dice Corintios, si nos vamos un ratito a Corintios capítulo 10. Sí, miren lo que le sucedió a Israel, las cosas malas que hizo Israel. Dice el capítulo 10, el versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron, hablando todo lo que hizo Israel, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Qué dice? Codiciaron. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Esa es la importancia, hermanos, de la historia. Cuando uno registra la historia siempre nos va a dejar lecciones. ¿No es así? Dijo Cicerón, un filósofo, dijo que la historia es la gran maestra, ¿no? La historia es la gran maestra en realidad, ¿no? Y si no queremos que la historia se vuelva a repetir, pues tenemos que aprender de lo que nos ha dejado la historia, las lecciones que nos ha dejado la historia. Y Dios ha registrado las cosas malas que hizo Israel, porque nosotros también como iglesia tenemos todo el potencial para hacerlo. Y muchas veces nosotros somos como Israel. La iglesia muchas veces es como Israel, pero sin Moisés. Pero muchas veces podemos tener el mismo comportamiento. Por eso es que Dios nos ha dejado una serie de advertencias. Israel, por ejemplo, hay un episodio muy triste en Israel, cuando la presencia de Dios se alejó completamente de Israel. ¿Recuerdan la historia de esta palabra bien conocida en el Antiguo Testamento, Icaboz? ¿Recuerdan esa palabra Icaboz? Algunos de repente la están escuchando por primera vez. Los filisteos conquistan Israel y se llevan el arca del templo. Cuando se entera esto, el profeta Elí, cuando le llega esta noticia, no solamente que murieron sus hijos, sino también le llega la noticia que ha sido llevada, capturada el arca del pacto, el arca de Dios. Y cuando oye esta noticia, Elí, que ya era un anciano, dice que se cae para atrás y muere desnucado. Su nuera, al ver que murió su suegro, murió su hijo, estaba encinta, tiene un parto inmediatamente. Y al niño que nace
le pone este nombre, Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria de Israel ha sido traspasada. En otras versiones dice, se ha ido la gloria de Israel. Israel se ha quedado sin honor. Israel ha perdido el cofre de Dios. Dios nos ha abandonado. Eso significa Icabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. La gloria de Israel se ha ido. Hermanos, a veces podemos tener un nombre de que vivimos. Podemos tener una apariencia, pero por dentro ya no está Dios con nosotros. Podemos simplemente tener una vida aparente. Podemos tener un cristianismo, como hoy día tenemos café sin cafeína, ¿sí? Hoy día se puede tener realmente dulce sin azúcar. Hoy día se puede tener también un cristianismo sin Cristo. Se puede tener una etiqueta, pero dentro no corresponde nada a lo que la etiqueta dice por fuera. Todos pueden leerlo, pero por dentro no dice nada. Hemos perdido la conciencia y la presencia de Dios. Algo interesante que ayer nos gozamos aprendiendo algo muy lindo. Si vamos un ratito a Éxodo, vamos a ver algunos episodios muy interesantes. Vamos un ratito a Éxodo capítulo 33. Éxodo el capítulo 33. Jehová dijo a Moisés, Éxodo capítulo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia, ¿qué dice? ¿Qué les parece hasta ahí? Dios cumpliendo una promesa, ¿no? Pero sigan leyendo el siguiente versículo. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. ¿Qué les parece hasta aquí? Dios cumpliendo su promesa. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consumen el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. ¿Saben lo que Dios le está diciendo a Israel? Voy a cumplir mi promesa, te voy a llevar a la tierra prometida. Voy a limpiar de todas estas naciones que te he dicho. Vas a gozar de esa tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a ir contigo. Es como si Dios te diría, ok, te voy a dar la vida eterna. Vas a vivir en el cielo. En calles de oro no va a haber pecado, pero yo no voy a estar contigo. Yo no voy a estar ahí. ¿Cómo lo recibirías eso? Pero yo no voy a estar contigo. Cuando usted lee todo el contexto que había pasado, usted puede leer los capítulos anteriores. Israel se había corrompido haciendo ídolos y todo ello. Pero yo no voy a estar contigo. Mi presencia no va a estar contigo. Y hermanos, podemos engañarnos a nosotros mismos. Éxodo, si vamos un capítulo más adelante, Éxodo capítulo 34, algo interesante que se puede hallar en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Escuchen esto. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado, ¿qué dice? Con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, cuando usted lee la historia, usted puede ver que cuando Moisés había estado en la presencia de Dios, había descendido, su rostro dice que resplandecía. Dice que no se había dado cuenta él. Los demás lo miraron y eso les produjo temor. Pero luego dice que él se cubría. Cuando subía a la presencia de Dios se descubría, pero cuando bajaba y estaba con ellos, se cubría su rostro. Ahora la pregunta es, ¿por qué él se cubría? Podríamos entender que cuando sube a la presencia de Dios, él se descubría porque ante la presencia de Dios no puede haber nada oculto. Aquí Éxodo no nos dice absolutamente nada. Pero si uno va a segunda de Corintios, interesante lo que podíamos observar anoche, algo muy interesante en los líderes, que nunca lo había visto, pero creo que es muy interesante para meditar en este momento. Segunda de Corintios, el capítulo 3. Ese pasaje que hemos leído tiene un paralelo con 2 Corintios capítulo 3. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trata de hacer una comparación entre el ministerio de la ley con el ministerio de la gracia. El ministerio de la ley, un ministerio de muerte, perecedero, pero tuvo gloria. Pero el ministerio de la gracia es mucho mayor, tiene una gloria mayor. Pero aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos revela algo de lo que Moisés hacía cuando se cubría. Termina diciendo el capítulo 3, el versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha, ¿qué dice? Usamos de mucha. Pero miren lo que dice el versículo 13. Y no como Moisés. 2 Corintios 3:12 y versículo 13. Nuevamente versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, que dice, usamos de mucha franqueza y no como Moisés. Hay algo como que negativamente está hablando de Moisés, ¿no? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Con qué propósito ponía un velo sobre su rostro Moisés? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En otras versiones dice, estaba buscando este versículo, en otras versiones dice que cubría su rostro como para que los demás no se dieran cuenta que ese resplandor iba disminuyendo y no quería de que el pueblo de Israel pudiera ver de que ese resplandor iba disminuyendo y cubría con un velo. Y esto nos puede dar luz en esta noche, hermanos, sobre una verdad muy importante. Hermanos, a veces el velo puede simbolizar una apariencia, para ocultar realmente que la gloria de Dios ha dejado de resplandecer en nuestra vida. ¿Cuál puede ser ese velo?
Puede ser para muchos el que tengas que venir un domingo para guardar la apariencia. Estamos cubriéndonos. Puede ser de repente inclusive es solamente una apariencia, es un velo, pero no es real, no tiene correspondencia con lo que hay dentro de nosotros. Podemos tener una Biblia, podemos venir y cantar, pero simplemente es un velo para ocultar realmente, porque no estamos siendo transparentes, porque la gloria del Señor ha desaparecido. Los líderes, hermanos, somos prestos muchas veces de caer en ello también. Cuando yo comparto esto, me miro también a mí mismo. Los líderes muchas veces somos prestos en caer en ello también. De que seguimos en el ministerio, pero como un velo tan solamente, para tapar y ocultar realmente nuestra realidad interior. Y muchas veces lo que se ve por fuera no corresponde. Simplemente vivimos de apariencia. Y cuidado con ello, hermanos. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Moisés recibe esto, de que Dios no va a estar, te voy a dar la tierra prometida, voy a limpiar, voy a quitar a los jebeos, a los jebuseos, a todos, a los gergeseos y a todo ello. Van a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a estar. Hermanos, cuando oye esto Moisés toma una decisión determinante. Miren lo que dice si retrocedemos a Éxodo, capítulo 33. Versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia, que dice, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque ¿de qué me sirve que pueda estar en una tierra que fluye leche y miel, sin ninguna nación enemiga, si tú no vas a estar conmigo? ¿De qué me sirve que yo pueda venir cada domingo o que pueda estar en un ministerio, pero tú no estás? No lo estoy haciendo para tu gloria. Mi ministerio no es el resultado de mi comunión contigo. ¿De qué me sirve? Aquí vemos a Moisés que hace una determinación. Y una determinación, hermanos, es una decisión de ser persistente a pesar de lo que pase, pase lo que pase. Nos puede venir a nuestra memoria cuando encontramos salmistas que pueden decir: Señor, fuera de ti, nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no es a ti, fuera de ti, no deseo nada. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres que están dispuestos a determinarse a pesar de las cosas que nos puedan suceder. A pesar de las situaciones y las circunstancias, tenemos que tomar una decisión. Porque hay situaciones en la vida, hermanos, que no son aceptables. No podemos seguir viviendo de apariencia. No podemos pensar y vivir del recuerdo. Sí, recuerdo cuando tenía mi primer amor. No. No podemos vivir simplemente una apariencia que aparento que estoy vivo, pero ya no tengo amor ni pasión por Dios. Simplemente estoy sobreviviendo y pensando y engañándonos unos a otros y pensar que realmente Dios nos sigue usando cuando no es así. No se puede seguir viviendo así, es inaceptable. Pero solamente podemos salir de esto cuando tomamos una decisión firme, una decisión determinada, como lo hizo Moisés. Estamos pronto para terminar este año. ¿Cómo ha sido nuestra vida en este año? Vamos a terminar. ¿Va a seguir siendo lo mismo el próximo año? Siempre nosotros estamos animándonos unos a otros para exhortarnos
para venir temprano o para lavarnos los pies los unos a los otros, compartiendo las tantas necesidades. Pero al final siempre son unos cuantos. Y quizás podríamos tener muchas razones, y seguramente muy buenas razones, porque quizás algunos nos engañamos, no estoy haciendo lo malo, pero ya la gloria de Dios ya no está en tu vida. Se ha perdido la presencia de Dios porque has dejado de disfrutar de estar en la misma presencia de Dios. La Biblia la lees por carga, por querer cumplir, la leemos. Ya no nos afectan los mensajes, pero vengo con mi velo para cubrirme y tapar realmente mi triste realidad que hay dentro de mí. No hay ganas por compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando de Dios. Hermanos, necesitamos tomar una firme determinación. ¿Sabes por qué no está cambiando nuestra vida? Porque no hemos tomado una firme determinación. Muchas veces somos como Santiago dice. Tenemos impresiones fugaces. ¿Qué es una impresión fugaz? Por eso que Santiago habla que el hombre muchas veces cuando oye la palabra es como el espejo. Mira al espejo, le indica lo que está mal, pero apenas se sale el espejo ya se olvidó. Impresiones fugaces. Impresiones fugaces. Porque no hemos tomado la decisión, porque simplemente somos personas que nos emocionamos. Venimos hoy día, nos emocionamos alguito, pero se terminó la emoción, apenas terminó y volvimos a nuestros lugares y nuestra semana sigue siendo tan igual. Hermanos, cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que estar rogándote para que Dios sea lo primero. Pero muchas veces nos cuidamos, pero vengo a la iglesia, no me he apartado, pero ¿de qué sirve estar viniendo y todo ello? Pero cuando ya Dios no está. Hermanos, tenemos que tomar esa determinación. Y la determinación se va a ver manifestada cuando hay una disposición firme, ¿no? Dios le dice en el capítulo 34, en Éxodo capítulo 34, Dios lo llama a Moisés. Y miren lo que le dice en el versículo 2, 34, 1, 2. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Si usted recuerda la historia, ya había quebrado esas primeras tablas. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí. Pero quiero que escuchen esa palabra: prepárate. Hermanos, cuando hablamos de prepararse, es estar dispuesto, es la decisión de disponerse. Podemos encontrar algunos ejemplos positivos y negativos, como por ejemplo Roboam. Vamos a ir a 2 de Crónicas, el hijo de Salomón. 2 de Crónicas, el capítulo 12. Miren lo que dice. 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 9. Vamos a saltearnos algunos versículos, pero 2 de Crónicas, capítulo 12. Todas estas historias, hermanos, han quedado registrados para que nosotros no las volvamos a repetir. Pero si no aprendemos de estas historias, hermanos, la historia se volverá a repetir si no aprendiste de la primera. Dice el versículo 9: subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Esto es en el gobierno de Roboam. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ese gobierno maravilloso que tuvo Salomón en todo su tiempo glorioso, cuando tenía sus escudos de oro, fue llevado. Si ustedes se saltean al versículo, o leamos también el versículo 10. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos, que dice, de bronce,
y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaba la entrada de la casa del rey. Esto es la historia en el gobierno de Roboam. Así comienza el versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel, que dice, con él, y vino juicio, vino Sisac, se llevó todos los escudos de oro. Dice la historia, qué interesante, estaba leyendo en algunos datos históricos, que la historia ha confirmado que Sisac, está registrado en su historia, que llegó a construir su templo para sus dioses paganos con más de 200 quilates de oro. Y todos concuerdan que es posible que ese oro que llevó en cantidad fue de lo que pudo quitarle a Roboam por lo que Roboam había hecho como juicio de Dios. Y dice el versículo 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón, que dice, para buscar a Jehová. Era un asunto de corazón. Aunque externamente podía haber hecho muchas cosas, entre comillas, para Dios, pero su corazón es como los conquistadores que vinieron también a América. Vinieron supuestamente en nombre de Cristo, pero cuando ven sus hechos hay una incoherencia tremenda, porque tenían un cristianismo, venían a evangelizar, pero sin Cristo. Qué interesante lo que se aprendía, de que dice que era todo un espectáculo. Cuando en el gobierno de Salomón, cuando el rey iba a sentarse en su trono, los soldados ponían sus escudos como saludo. Imagínense cómo sería ese espectáculo de ver todos los escudos de oro y ahí caminando Salomón para sentarse. Era un reino majestuoso que realmente reflejaba la gloria de Dios. Era el gobierno de Dios en ese momento en la tierra a través de Salomón. Eso me hacía recordar cuando Dios hizo al ángel querubín hermoso, lo hizo con todas las piedras preciosas. ¿Recuerdan la historia? ¿Por qué lo hizo? ¿Para que sea exaltado este querubín? Sino para ver qué grandioso ha sido el que ha hecho este ángel tan precioso y tan hermoso, para que la gloria de Dios sea exaltada. Pero Roboam no buscó a Dios de todo corazón, no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Y qué sucedió? Viene juicio. Y luego que manda construir ya Roboam escudos ahora de bronce. Porque el escudo de bronce se puede sacar brillo. En un momento cuando se saca brillo puede brillar como el oro, pero al final es un metal inferior y vuelve a opacarse, como para guardar una apariencia, pero ya no se vivía esa realidad. Cuán importante, hermanos, de estar en la presencia de Dios y no vivir una vida de apariencia. Podemos encontrar en Josafat, si vamos unos capítulos más adelante, el capítulo 19, versículo 3, un ejemplo positivo. Miren lo que Dios dice de Josafat: pero si han hallado en ti, según de Crónicas 19:3, pero si han hallado en ti, que dice, buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra la imagen de acera y has dispuesto, que dice, tu corazón para buscar a Dios. Hermanos, hay veces podemos malentender, hermanos, que como hemos recibido la salvación por gracia, ya no hay esfuerzo, ya no hay trabajo, ya no hay disciplina. Y eso la Biblia no enseña, hermanos. La Biblia dice poner diligencia en esto. ¿Qué es poner diligencia? Poner todo el cuidado. Hermanos, si podemos pensar en ello. El Señor Jesucristo dijo, más buscad primeramente el reino de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente, buscar continuamente, y ese buscar es una decisión, una determinación. Es una determinación. Tenemos que tomar una decisión como lo hizo Moisés. El Señor nos está exhortando a que tomemos esa decisión cada día, continuamente, más buscar primeramente. ¿Cómo sabes que realmente es serio lo que tú quieres hacer? ¿Cómo sabes que realmente que lo que tú quieres hacer realmente es hecho con seriedad, con responsabilidad, que realmente quieres hacer lo que tú te estás decidiendo? No te detiene absolutamente nada.
Ayer oímos una historia muy interesante que contaba el hermano Julio Wall, un caso de la vida real. En la iglesia donde él se congregaba, un niño de una miembro de esta congregación en la iglesia Maranata se había tragado un alfiler en el año 75. Se lo había tragado y se había introducido en este niño de una manera que al primer día no se dieron cuenta, ni el mismo niño, pero al pasar el segundo o tercer día comenzó a tener fiebre. Lo llevan de emergencia al hospital de niños en el año 75. Lo examinan y todo y se dan cuenta que tenía un alfiler y que se había atravesado. Y cuando querían sacarlo, se hundía más, se hacía más daño. En ese tiempo la medicina no estaba adelantada aquí en el Perú y todo ello. ¿Saben lo que le dijeron los médicos en el hospital niño? Eso no lo podemos hacer aquí en el Perú. La hermana era de condición humilde, pobre. ¿Iba a dejar que su niño se muriera? Lo único que le dijeron, miren, lo único que le podemos decir, ahorita hay una conferencia médica, que han venido doctores especializados, pero una mujer pobre, para que pueda ir, para poder llegar a estos doctores, y había una eminencia dentro de esos doctores, para poder llegar a ese doctor tenía que pasar por muchos formalismos y todo ello. Pero lo que es una madre, se dispuso en su corazón y hizo todo lo que estaba en su mano y traspasó de tal manera que al final la historia, contaba el hermano, que llegó hasta ese médico y cuando lo vio ese médico se arrodilló y le pidió que por favor ayudara a su hijo. Ante ese cuadro el médico acepta y al final la historia llega a salvarlo. Pero ¿qué hizo esta mujer? Determinó. Y es lo que Dios quiere, que hagamos esa determinación firme, seria, no una emoción. No que en esta noche tengas una impresión fugaz, que puedas decir, sí, Dios me está hablando, pero termina esto. Y simplemente fue una emoción, una impresión fugaz, porque luego te encontrarás con tu realidad. Tengo tantas cosas que hacer, Dios esperará. ¿Recuerdan a la mujer sirofenicia también cuán determinada? Siendo pagana, cuántos obstáculos tenía, pero ella quería que su hija sea sanada. Y conocemos toda la historia, todos los impedimentos, y aún el Señor Jesucristo mismo fue en un momento su propio impedimento inclusive. Pero ¿qué hace grande de esta mujer? Y que al final el Señor Jesucristo alaba a esta mujer, porque ni en todo Israel se había hallado una fe como esta mujer. Que cuando el Señor Jesucristo le dice, no está bien dar la comida de los amos a los perrillos. Señor, yo no quiero del pan de la mesa, yo solamente quiero de la migajita, solamente quiero de ello. Pero era una mujer que se había propuesto, eso es fe, tomar una determinación que realmente Dios sí quiere levantarnos. Hermanos, necesitamos una determinación. No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos vivir con un velo, con una apariencia. Creemos en la cubierta aquí de la mujer, pero puede ser simplemente una cubierta. Pero no hay en mi corazón realmente amor por Dios, por el Señor. No hay realmente esa sumisión. La cubierta es sumisión, pero Dios no es lo primero, son otras cosas lo primero. Hermanos, la determinación tiene que ver con disposición y con devoción también. Tiene que ver, hermanos, con devoción. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 3. Luego que le dice el versículo 2, prepárate, el versículo 3 dice, y no suba hombre contigo. Y esto, hermanos, nos puede llevar a pensar la importancia de estar a solas con Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Cuando habló de la oración, entra en tu aposento
cierra la puerta y a solas ora sí. Tiene que haber devoción, hermanos. Porque, hermanos, la determinación tiene que ver con eso, con la devoción también, de estar a solas con Dios, ¿no? Dice que Daniel entró en su casa, dice, y oraba y daba gracias a Dios. Antes Daniel se había propuesto en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. No solamente se había propuesto, sino también ahora lo vemos, que estaba también con una vida de devoción. Estaba a solas con Dios. Cuando oyó el edicto de que tenía que adorarse a esta imagen, ya conocemos la historia. Él estaba orando. Jonás, la historia de Jonás, se fue lejos de la presencia de Dios, hasta que Dios tuvo que llevarlo a poder tener un encuentro con Dios a solas, en este caso dentro del estómago de un pez grande. ¿Por qué Dios quiere todo esto, hermanos? Que tengamos la presencia de Dios. La presencia de Dios la podemos tener por una determinación firme, por una decisión, porque si no, sería demencia, hermanos. Ya conocen lo que siempre les digo yo. Querer tener resultados haciendo lo mismo es demencia. Eso es demencia. Si sigue nuestra vida haciendo lo mismo, viviendo tan solamente una apariencia, una cubierta nada más tener, hermanos, eso no puede ser real. Pero ¿por qué Dios quiere que tengamos una dependencia de Él? ¿Por qué Dios quiere que tengamos una disposición, una devoción? Por una razón, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos siempre ministrando. Dios quiere llenarnos. Dios quiere que estemos en su presencia, que la gloria de Dios se pueda interiorizar en nuestro corazón y se pueda reflejar en nuestro rostro. El corazón alegre alegra, dice, el rostro. De la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Dios quiere que su presencia esté dentro de nosotros para que nosotros podamos ministrar. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros estemos en el servicio, en el ministerio. Dios quiere que todos los santos estemos en el ministerio. Dios quiere realmente que podamos estar nosotros sirviendo. Quiere que cada uno de nosotros, 1 Pedro 4:10, dice que cada uno de nosotros hablemos a los demás según el don que Dios nos ha dado. Dios quiere eso. Dios quiere que estemos en su presencia. Dios quiere que estemos en su presencia. ¿Para qué? Para que podamos llevar a otros. Por 3 razones Dios quiere que estemos en su presencia. Para que podamos ministrar. ¿A quiénes? A los cansados. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras. ¿A quién dice? Al cansado. Por eso despertará mañana tras mañana, para que oiga mi oído como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué Dios quiere hablarnos cada mañana? ¿Por qué Dios quiere que estemos con Él? Para llevar palabras al cansado. Dios quiere realmente que estemos con Él para llevar palabras al creyente. Dice que la palabra de Cristo, que dice, more en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Pero antes que podamos enseñarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros, Dios quiere que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Pero para qué que more en abundancia? Para que luego podamos enseñarnos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Dios sí quiere que estés en el ministerio, pero luego de haber estado en su presencia, que sea una relación honesta. Y Dios sí quiere ello. ¿Y para qué Dios quiere también que estemos en su presencia? Para ministrar también a los condenados. Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Hermano Jorge el domingo pasado terminó diciéndonos que todo privilegio demanda también una responsabilidad. Somos un reino de sacerdotes. ¿Pero para qué dice? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Hermanos, quiero terminar diciéndoles, Dios quiere que estemos cada momento y cada día en su presencia. Pero fácilmente otras cosas pueden usurpar el lugar de Dios. Fácilmente otras cosas pueden quitarnos de la presencia de Dios. Y acostumbrarnos, y eso es lo peor, acostumbrarnos de vivir realmente
en una vida de apariencia. El Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos tener una vida y una vida en abundancia. Y si hemos pecado, Él es fiel y justo, que dice, para perdonarnos. Mire, hermanos, Dios ya no nos quiere perdonar solamente porque Él es gracia, sino que ahora dice que es justo que nos perdone. ¿Por qué? Porque es tan grande la salvación que Dios nos ha dado, que ahora, por justicia, podemos reclamar los creyentes perdón de Dios y oportunidad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. ¿No es grande nuestro Dios, hermano? ¿No es grande nuestro Señor? Dios sigue siendo fiel con nosotros. Pero no desechemos, no convirtamos esta gracia de Dios en un libertinaje para vivir en una apariencia. Si somos de Dios, no podemos aceptar que nuestra vida continúe así. Hermanos, no podemos aceptar que nuestra vida continúe así. ¿Cuánto estamos determinados para hacer cambios en nuestra vida? ¿Cuántos queremos salir de este lugar distinto a lo que hemos llegado? ¿O queremos seguir viniendo, pero nunca yendo? ¿Cuánto nos hemos acostumbrado a seguir viniendo, pero nunca yendo? Dios quiere que vengas a su presencia, que vengas a reunirte para llenarte de Dios, para que luego puedas ir. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Señor, perdónanos, Señor, cuando vivimos, Señor, con una hipocresía, Señor. O muchas veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Señor, hemos dejado nuestro primer amor. Señor, queremos volver nuevamente a vivir, Señor, con amor por tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, realmente se enardezca, Señor, como un fuego, Señor. Que podamos oír tu palabra como estos hombres del camino a Emaús, Señor, que cuando oían la palabra de tu Hijo Jesucristo, su corazón ardía. Señor, queremos tener corazones que ardan al oír tu palabra, Señor, para luego poder, Señor, llevar, Señor, en el fuego, Señor, de tu presencia, llevar a otros, llevar a nuestros hermanos, Señor, a los cansados, Señor. Oh, mi Dios, poder llevar, Padre, a los que están en condenación, Señor, a los creyentes. Señor, gracias, Padre, porque nuevamente tú nos perdonas y tú nos muestras una vez más tu fidelidad. No queremos levantarnos, Señor, y recibir una impresión fugaz. No queremos, Señor, ver tu palabra como un espejo y luego olvidarnos lo que nos has hablado. Queremos levantarnos, Señor, para hacer decisiones firmes, Señor, y que si somos tus hijos, tenemos el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo decimos todo esto. Amén.